¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. Particularmente lo que hoy nos ocupa o lo que voy a tratar de comentarles, espero que no se aburran la primera parte, que es un poquitito técnica, digamos. Me gusta hablar un poquitito técnicamente de los armónicos porque lo que he notado en muchos casos es que hay quizás alguna falta de conocimiento de por qué pasan estas cosas o por qué pasan ciertas otras dentro de una instalación. Por ejemplo, empezamos a notar que hay un recambio continuo de los capacitores que antes los usábamos, o también los seguimos usando, digo, pero para la compensación de reactiva, porque hay máquinas que cada tanto están automatizadas, obviamente, y cada tanto se detienen o tienen algún problema. Bueno, hoy voy a tratar un poco de primero darles un pequeño marco teórico y luego comentarles cuál es la solución para este tipo de problemas, ¿sí? Vamos a ir directo primero a ver cuáles son los efectos en las señales eléctricas, ¿sí? ¿Qué son los armónicos? Eso es importante, ¿sí? Para explicarlo. ¿Por qué cuando se dice, bueno, hagamos eficiencia en este edificio, bueno, aparecen los armónicos, ¿sí? ¿Qué pasa también con la tensión? Vamos a ver que los armónicos, digamos, se originan o empiezan en todo lo que es la corriente. ¿Cuáles son las reglamentaciones que existen hoy en día para todo lo que es la distorsión armónica? Y bueno, por último, ¿cómo hacemos para mitigar o para sacar los armónicos de nuestras instalaciones, ¿sí? Bien, básicamente, si ustedes, voy a poner el puntero, que me gusta siempre usarlo para poder marcar ciertas cosas. Esto es un sistema balanceado, todo lo han visto alguna vez o lo hemos visto en la teoría, donde tenemos RS y T desfasados 120 grados y perfectamente lineales. Bueno, sabemos que eso, digamos, en la realidad realmente es difícil que pase, ¿sí? Y empiezan a aparecer un montón de otros problemas, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, el desfasaje entre la tensión y la corriente, que lo conocemos como factor de potencia o coseno phi, los armónicos, que son los cuales vamos a hablar un poquitito ahora. Podemos recibir quizás de la prestadora algún desbalance de fases, podemos recibir de la prestadora bajadas y subidas de tensión, discontinuidades, donde voy a tener quizás algún pequeño corte en la instalación, sobretensiones, flickers, ¿sí? Bajadas y subidas de tensión, digamos, constantes, pero hoy básicamente entonces me voy a centrar en estos dos, ¿sí? El factor de potencia sabemos que eh, lo compensamos con los bancos de capacitores, pero vamos a ver también, para el que no lo sepa, por eso digo que vamos a ver un poquitito de teoría también, de obviamente la presentación trata de armónicos, pero cómo los armónicos, ¿sí? También impactan en lo que es la compensación de los bancos de capacitores, ¿ok? Habiendo dicho eso, bueno, vamos a ver qué son los armónicos, ¿no? Yo tengo una carga lineal, sí, cuando digo carga lineal es una carga que al ser conectada, ¿sí? Al aplicársele
una cierta tensión, empieza a circular una corriente que hace que esa carga funcione, ¿sí? Pero, ¿cuál es la particularidad de la carga lineal? Que la corriente puede estar desfasada, como por ejemplo en un motor, ¿sí? Puede estar desfasada con respecto a la tensión, pero la corriente tiene la misma forma que la tensión, es senoidal, ¿sí? Puede estar desfasada, adelantada, atrasada, o incluso si es una resistencia, por ejemplo, un calentador eléctrico a resistencia, va a tener, va a estar en la misma fase que la tensión, pero en particular lo que quiero comentarles acá es que las cargas lineales, la forma de onda de la corriente es igual a la de la tensión. Puede estar desfasada, pero es igual. ¿Qué pasa cuando la carga no es lineal? ¿Sí? ¿Qué es una carga no lineal? Básicamente, para que lo entiendan, todo lo que tenga una fuente switching. Por ejemplo, una computadora es una carga no lineal, por ejemplo, un monitor es una carga no lineal, por ejemplo, un televisor, un smart es una carga lineal, por ejemplo, la iluminación, ¿sí? Una lamparita LED es una carga no lineal. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Bueno, yo voy a tener, obviamente, la frecuencia fundamental, pero empiezan a aparecer circulando a través de este circuito, depende cómo es la construcción de la fuente switching o fuente electrónica que tiene esa carga, pueden empezar a aparecer armónicos. ¿Qué son armónicos? Corrientes de frecuencia distinta a la fundamental, distinta a 50 Hz, que está circulando por valga la redundancia, por este circuito. ¿Qué se llama armónico 2? Bueno, dos veces la fundamental, 100 Hz. ¿Qué se llama armónico 3? Bueno, tres veces la fundamental, 150 Hz. Y así siguiendo, cuatro veces la fundamental, cinco veces y n veces la corriente armónica, ¿ok? N veces la fundamental. En resumen, obviamente no es que vamos a tener todas, de hecho no se tienen todas, no se tiene hasta el infinito, depende cómo está construida esa fuente switching, pero ¿qué es lo que me gusta que se lleven de este slide? Es que cuando yo tengo una carga no lineal, van a aparecer corrientes circulantes por este circuito que son distintas a 50 Hz, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo, en realidad, cuando pongo un multímetro acá para saber cuál es la corriente que está circulando por este cable, ¿sí? Que estoy marcando acá arriba, espero que se llegue a ver, o lo mismo si marco el de acá abajo, si es un circuito monofásico, cuál es la corriente, yo voy a tener que sumar todas las corrientes que haya circulando, desde si hay una componente continua hasta hasta la corriente que tiene a la fundamental, que son 50 Hz, la de 100 Hz, la de 150 y así siguiendo, ¿sí? En resumen, y muy importante para esto, cuando miden la corriente en una carga no lineal, no pueden medirla con cualquier multímetro, ¿sí? Ese multímetro tiene que ser uno de los que se llama o se denomina True RMS, ¿ok? Que significa que mide realmente el valor eficaz de la corriente circulante por esa carga, ¿ok? Habiendo dicho esto, ¿sí? ¿Qué es lo que se llama? Fíjense que acá hay un montón de fórmulas, pero no voy a entrar, créanme, no se asusten, no voy a entrar en todas, pero ¿qué es lo que se llama THDI o distorsión armónica total o Total Harmonic Distortion en corriente? Es respecto a la fundamental, ¿sí? Respecto a la fundamental, ¿cuánto es el peso que tengo de las demás corrientes? ¿Sí? Hay veces que ustedes compran, por ejemplo, un variador de velocidad, ¿sí? Por decir algo, que es una carga electrónica, y tiene, depende la categoría, depende el equipo, depende la marca, depende un montón de cosas, tiene, por ejemplo, 25% de distorsión armónica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que con respecto a la fundamental voy a tener un 25% más de corriente que va a estar distorsionada, que va a ser de otras frecuencias, ¿sí? Fíjense acá un detalle importante, estoy alimentando una carga, en este caso supónganse que es lineal, tengo la tensión lineal, pero van a empezar a aparecer distintos armónicos, ¿ok? Armónico 3, armónico 5, armónico 7, ¿sí? Que en este caso lo que van a terminar haciendo es deformar, ¿sí? La onda de tensión. ¿Qué quiero marcar con esto? Que yo, si tengo una sola carga en una instalación,
Bueno, pero si yo tengo, por ejemplo, un variador de velocidad, después tengo un motor que quizás arranca directo, después tengo iluminación, después tengo, no sé, alguna máquina, esta deformación de tensión la van a ver todos dentro de esa red. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo tengo una, dos, tres, así tenga una carga que distorsione, toda la instalación va a sufrir o va a recibir esa corriente, porque la corriente está circulando por nuestros cables, ¿ok? O por los cables de la instalación. Fíjense un detalle no menor, también se puede, en lo que es tensión, cuando yo hablo de tensión, yo tengo acá la verde, que es la fundamental, los 50 Hz, pero solamente ya con tener el armónico 3, ¿sí? El armónico 3, que en este caso dijimos que es 3 por 50, o sea, 150 Hz, fíjense lo que resulta en la tensión, ¿sí? Entonces, esto empieza a crear problemas porque obviamente el variador que está creando el problema no se ve afectado, pero hay otras cargas que dentro de mi instalación sí se ven afectadas. ¿Ok? Por ejemplo, los capacitores. ¿Sí? Lo que yo les comentaba al principio, puede llegar a pasar que en una planta en donde no había problemas anteriormente, por ejemplo, con los capacitores, ahora empiezan con un recambio constante o créanme, pueden llegar hasta explotar los capacitores, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de armónicos que tenga esa instalación. ¿Cuál es digamos, cómo se visualizan los armónicos con lo que se llama el espectro armónico? Desde Schneider, y quizás alguna vez si han escuchado mi charla acá en Electromagazine, o la pueden buscar también en YouTube, entiendo. Nosotros tenemos medidores, ¿sí? Por ejemplo, la línea PM8000 o la línea ION 7000 o la línea ION 9000, pueden medir, ¿sí? Cómo es la distorsión armónica en esa instalación, ¿sí? Un medidor estándar no tiene la posibilidad de ver cómo son los armónicos en esa instalación. ¿Ok? Bien, ¿qué originan los armónicos? Ya lo fuimos un poco adelantando, pero créanme que todo tipo de cargas, ¿sí? Que tenga, ¿ok? Una fuente switching, UPS, computadoras, variadores de velocidad, lámparas LED, toda carga electrónica, ¿sí? Les va a pasar, y de hecho suele pasar bastante, y he visto varios ejemplos de esto, que quizás algún inversor compra, ¿sí? Un edificio viejo, ¿sí? Lo quiere remodelar para ponerlo de edificio de oficinas, y bueno, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, agarro toda la iluminación y le pongo todo LED. Bueno, ese edificio tenía ascensores que funcionaban de manera estándar, le pongo los ascensores variador de velocidad. O tenía alguna escalera mecánica, le pongo variación de velocidad. Le pongo, obviamente, no sé, un data center. Bueno, voy a tener un montón de computadoras. Bueno, todo un montón de cargas electrónicas. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Voy a tener un montón de armónicos circulando en esa instalación, y ahora un poquitito más adelante vamos a ver cuáles son entonces los problemas que pueden ir generando. ¿Ok? Bueno, acá un poco vimos, ¿qué pasa con la tensión? Si yo estoy alimentando con la red eléctrica, ¿sí? Con la prestadora, imagínense que esto es la prestadora, la impedancia de la red y mi carga que va a distorsionar o a generar distorsión armónica, ¿sí? Yo tengo tensión acá, la impedancia, ¿sí? de la red se considera despreciable, ¿ok? Porque la red es muy, muy grande, entonces la caída de tensión en la red es muy, muy chica, entonces prácticamente lo que la prestadora me da, yo lo recibo en mi instalación, ¿ok? Por más que tenga distorsión armónica, lo que la prestadora me da, yo lo recibo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un generador? ¿Sí? La impedancia del generador ya no es despreciable. ¿Ok? Yo estoy andando o mi instalación está funcionando fuera. Hay muchas instalaciones, obviamente, que funcionan con generador en casos de emergencia.
Y pueden tener también, obviamente, digamos, el generador va a tener que abastecer al mismo motor, al mismo variador, al mismo ascensor, a las mismas computadoras que generan distorsión armónica. Pero en este caso, la caída de tensión ya no es despreciable, ¿sí? Porque esta impedancia, ¿sí? En este caso ya no es tendiendo a cero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar en mi carga? Yo voy a tener la tensión que sale esto es otro problema que pueden encontrar en muchas instalaciones, la tensión que sale del generador, la tensión que recibe mi carga va a ser la tensión que sale del generador menos la caída de tensión en la impedancia del generador. ¿Ok? Entonces, andando con generador, vamos a encontrar ciertos problemas también si tengo distorsión armónica. Bueno, algunos ejemplos. Bien, lo mismo van a encontrar entonces con respecto a la tensión, habiendo dicho esto, lo mismo van a encontrar con respecto a la tensión. También existe lo que se denomina distorsión armónica total en tensión, que es con respecto a la fundamental. ¿Qué distorsión armónica hay con respecto a la fundamental de todas las demás que aparecen? ¿Ok? O sea que, en definitiva, y para hacerles un pequeño resumen, lo que los armónicos hacen es desformar la onda de corriente, pero la onda de corriente también termina deformando la onda de tensión. ¿Ok? Bueno, algunos problemas o pérdidas que pueden encontrar. Fíjense un detalle. Acá tengo una onda, obviamente en este caso, si quieren un poco exagerada, la vamos a ver un poquitito más ahí en detalle, pero eh, hoy una distorsión armónica de un 11% en una instalación con mucha carga electrónica no es mucho, ¿ok? De hecho lo van a encontrar en muchas instalaciones, por ejemplo, en un shopping, no sé, en un edificio totalmente de oficinas que no tiene compensación. Y fíjense que solamente con una distorsión armónica de un 11% en tensión, yo voy a generar este vaivén acá en la onda. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de este vaivén o este pequeño movimiento de la onda? Si estoy hablando de una planta industrial, muchos de los PLCs que están en las plantas industriales sincronizan su funcionamiento con el cruce por cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? En vez de cruzar una sola vez por cero, en un semiciclo cruzo una, dos, tres veces. ¿Ok? Entonces, a veces, si hay instaladores si me está escuchando algún instalador o algún jefe de mantenimiento en esta charla, me puede llegar a decir, bueno, la verdad que cada tanto me llaman porque la máquina se resetea, se para, tienen que ir a apagar el PLC y volverlo a reiniciar. Bueno, estás teniendo armónicos y es por este motivo. A ver, y se los iba a decir más tarde, pero se los digo ahora. El tema de los armónicos es que son silenciosos, no los pueden ver. ¿Ok? Entonces, los empiezan a detectar por ciertos problemas, como este, por ejemplo, y ahora les voy a nombrar otros, que pasan en la instalación. ¿Ok? Otro problema es, fíjense esto, yo en una instalación donde tenga 30% de distorsión armónica en tensión, voy a tener picos muy altos de tensión, ¿sí? Entonces, puede ser que cada tanto viene el cliente y me dice, bueno, la verdad que tengo equipamiento que se me quema por alta tensión cada tanto, no sé qué pasa, ¿ok? Obviamente, como hay veces que ciertos equipamientos están encendidos y ciertos no, el cliente tampoco lo detecta constantemente este tipo de problemas, ¿ok? Pero obviamente también es un problema monetario, ¿no? Porque si tiene que hacer cambios de equipamiento cada tanto, no le va a gustar al dueño de la planta. Bueno, hablemos un poquitito de eficiencia. Nosotros teníamos, y algo ya fui comentando cuando di el ejemplo del edificio, ¿ok? Nosotros teníamos lámparas incandescentes en una instalación, puede ser un edificio, puede ser una fábrica. Teníamos motores eléctricos que arrancaban en directo y teníamos quizás un monitor o un televisor tipo tubo de rayos catódicos, digamos, para lo que somos un poco más grandes y vimos los televisores más viejos. Hoy esa lámpara la cambiamos por LED, al motor
le ponemos un variador de velocidad y el televisor le ponemos un televisor smart. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que pasa con la eficiencia? ¿Sí? Con la potencia que va a gastar esa instalación. Yo tenía, cuando utilizaba estos tres productos, tenía una potencia activa de 2200 watts, ¿sí? 2200 watts, y una corriente de carga lineal. ¿Ok? Y una corriente de carga lineal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando voy al otro caso? ¿No? ¿Qué pasa cuando voy y ya cambié todo lo que es eh, la parte LED? O sea, puse todo fuente electrónica. Bueno, ahora la verdad que tengo 220 watts, ustedes me dirán, bueno, la verdad que redujiste un montón, 10 veces, ¿ok? Pero fíjense cómo es la corriente de carga en este momento, ¿sí? Un poco lo que planteaba esta parte de la presentación es, che, estoy haciendo eficiencia, pero ¿mejoro o no mejoro la calidad de mi instalación? Bien, y fíjense lo que pasa con la tensión, ¿no? ¿Sí? Y si yo voy agregando cada vez más carga electrónica, cada vez se irá deformando mucho más. ¿Ok? Entonces, aumento la eficiencia, es evidente que aumento la eficiencia, pero baja la calidad de la energía. ¿Sí? ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Lo que tenemos que entender, sí, es que cuando hacemos eficiencia, tenemos que también evitar ciertos inconvenientes. O sea, si nosotros tenemos la potestad o la capacidad de filtrar esos armónicos, que es el fin, digamos, de esta presentación, vamos a estar haciendo eficiencia y no vamos a perder calidad de la energía. ¿Ok? Bien, y acá un detalle muy, muy importante, a ver, me fijo cómo vamos en tiempo, si estamos bien, que me gusta siempre presentarlo así, digo, a veces les puede pasar que, insisto, antes tenían una instalación en donde todo era con cargas lineales. Vamos a una fábrica, por ejemplo, y teníamos nuestro banco de capacitores y con eso compensábamos el factor de potencia y no se pagaban multas. ¿Ok? Tendríamos un banco fijo, un banco automático, no importa, depende de cada instalación, pero con eso no pagábamos multas. ¿Ok? Ahora, en esa misma fábrica cambiamos todo, pusimos variación de velocidad, pusimos iluminación LED, tenemos un montón de computadoras y, insisto con esto, para el que es de mantenimiento o trabaja instalando equipamiento, lo llaman y dicen, che, antes compensaba y ahora estoy pagando multas por factor de potencia. ¿Cómo puede ser? Bueno, paso a explicarles cómo puede ser eso y por qué pasa. Yo tengo el factor de potencia, ¿sí? Que es lo mismo que el coseno phi, potencia activa, reactiva aparente. No quiero entrar mucho en esto, pero el factor de potencia es igual que el coseno phi, ¿sí? El triángulo de potencia, potencia activa, reactiva y aparente. Esto es sin armónicos, ¿ok? Esto es sin armónicos. Ahora aparecen los armónicos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el factor de potencia igual a 1, ¿ok? Toda la potencia, yo tengo en azul la tensión, en rojo la corriente, toda la potencia que estoy utilizando la estoy convirtiendo en trabajo. Si el factor de potencia es menor a 1, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta parte, insisto, después si alguno quiere profundizar, perdón, lo charlamos, pero seguramente ya la conocen todos. Cuando yo tengo un desfasaje entre la tensión y la corriente, yo tengo potencia que es desperdiciada, o sea, que no se transforma en trabajo. Entonces, a la prestadora esto no le gusta y nos multa. ¿Ok? Bueno, si yo simplemente tuviese el armónico 3, yo tengo la fundamental, ¿sí? Y, perdón, esta es la tensión y en corriente tengo solamente el armónico 3. Fíjense que solamente puse un solo armónico. Fíjense lo que termina pasando. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que toda la potencia armónica se desperdicia. ¿Ok? Toda la potencia armónica se desperdicia. Entonces, cuando tengo armónicos, tengo que buscar otra solución al triángulo de potencias. Ya no tengo un triángulo de potencias. ¿Ok? Bien,
Vuelvo acá al slide que habíamos visto anteriormente, donde el factor de potencia es igual al coseno phi, potencia activa, reactiva y aparente, pero esto es sin armónicos. ¿Qué pasa cuando tengo armónicos? Bueno, pienso en un plano en tres dimensiones, ¿ok? En un plano en tres dimensiones, donde ahí la potencia S ya no está acá, ¿sí? Sino que está en otro plano porque aparecieron los armónicos. Bueno, yo tenía potencia activa, reactiva aparente, las fórmulas, no voy a entrar en este sentido, pero insisto, el que quiera profundizar sin problema me lo puede consultar, pero esto es sin deformaciones de tensión. Cuando tengo deformación de tensión, el factor de potencia, ¿qué es lo que termina pasando? Aparece una potencia armónica, ¿sí? El factor de potencia entonces no es lo mismo que el coseno phi. En resumen, y para el que me pudo ir siguiendo, si yo antes tenía un banco de compensación de factor de potencia, la distribuidora mide el factor de potencia, yo con el banco de capacitores estándares que tengo o que tenía, no voy a poder compensar todo el factor de potencia. ¿Ok? Entonces, por eso es que van a aparecer clientes que vienen y les dicen, bueno, ahora no estoy, o volví a pagar, perdón, multas por factor de potencia. ¿Ok? ¿Qué efectos producen? Y acá un poco para que, como les decía antes, como los armónicos son silenciosos, un poco para que los vayan, para que los aprendamos a detectar por los síntomas, digamos. Bueno, primero lo que se llama efecto skin. ¿Qué es lo que pasa? Como voy a tener corrientes circulando por los cables que son de frecuencias más altas, ¿sí? Que 50 Hz, las frecuencias altas tienden a ir hacia la periferia del cable, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a notar entonces? Es que toco los cables, ¿sí? Yo abrazo, toco un cable, este, obviamente lo pueden hacer si, si el cable está aislado. Toco el cable y el cable está mucho más caliente de lo que estaba antes, ¿sí? Mucho más caliente de lo que estaba antes. Otro problema, los transformadores, ¿sí? Los transformadores tienen dos tipos de pérdidas, pérdidas en las bobinas y pérdidas en el hierro, ¿sí? Pérdidas en las bobinas, fíjense que es lo que se llama efecto skin, lo que veíamos en los cables. Básicamente un transformador es un cable enrollado. Y aumentan las pérdidas en el hierro. Fíjense que tanto las pérdidas de Foucault como las de histéresis dependen de la frecuencia. Si yo a un transformador que está preparado para 50 Hz le hago o le pido corrientes circulantes de 100, de 150, de 200, obviamente perdón, cada vez que se aumenta más la frecuencia peor, va a calentar mucho más y voy a tener más pérdidas. Hoy en día no, pero digo, siempre existió esto. Los fabricantes de transformadores nos permiten entregar o nos deberían entregar una curva que dice porcentaje de carga electrónica con respecto a la potencia de ese transformador. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo un 40%, por ejemplo, de carga electrónica, le voy a poder sacar un 60% de la potencia nominal de ese transformador. ¿Ok? Es por eso también que hay que compensar eso. Alguien me puede decir, y se los cuento porque ya me lo han dicho, bueno, pero pará, si yo necesito un trafo de 1 mega, en vez de solucionar o en vez de solucionar el tema de los armónicos, pongo un trafo de, no sé, 1,5 mega o 2 megas. Sí, a ver, sí y no. ¿Por qué? Porque yo poniendo un trafo de 2 megas, primero que voy a gastar mucha más plata, segundo que voy a gastar mucha más plata en los tableros, porque el poder de corto es mucho mayor, los interruptores tienen que ser más grandes, estar más preparados, pero no solamente eso, sino que no estoy sacando el problema, lo estoy enmascarando, ¿se entiende? Yo les voy a mostrar, digamos, obviamente, como les dije, el correo de toda la presentación es saber cómo se hace toda esta función de sacar los armónicos de una instalación. Y un detalle muy, muy importante, es que
los armónicos de orden homopolar, que son el 3, el 6, el 9, el 12, lo que se denomina 3n más 3, ¿ok? Generan que haya corrientes circulando en el neutro. Creo que en el caso de Uruguay no, pero en el caso de Argentina, eh, como tenemos corte en los interruptores en el neutro, nosotros tenemos los tres cables en una instalación trifásica, los tres cables de fase, y se supone, ¿sí?, que no tendría, vamos, digo, yendo años para atrás, que no tendría que haber corrientes circulantes en el neutro. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Si los tres cables de fase eran de 50 milímetros cuadrados, el neutro se ponía de 25 para ahorrarse sección en el neutro. Bueno, si yo ahora tengo y empiezo cada vez a tener más armónicos homopolares, voy a tener corriente circulante por el neutro y el neutro si no está preparado. Entonces he visto y he recibido problemas en instalaciones argentinas viejas que fueron actualizadas, que le pusieron obviamente mucha carga electrónica, que este, se termina prendiendo fuego el conductor neutro. ¿Ok? Entonces, es un tema también a tener en cuenta. Bueno, otro detalle, lo que yo les decía, el recambio continuo de los capacitores. Normalmente, fíjense, con solamente un THDI de un 20%, yo voy a tener picos de corriente y depende la marca, les hablo de los nuestros, que son los que conozco, nuestros capacitores están preparados para soportar una sobrecarga de hasta un 30% de la corriente nominal. Entonces, fíjense que con un THDI de un 20%, si yo tenía una corriente circulante de 100 amperes, ahora voy a llegar a 140, lo cual es más de un 30%, básicamente es un 40%. Entonces, los llaman, ¿sí?, de ciertas instalaciones y dicen, che, pero cada tanto tengo que hacer recambio de los capacitores, se me queman, se me prenden fuego. Fíjense que hay ejemplos en donde hasta se ha llegado a no solamente recambio continuo, sino prender fuego esas instalaciones. ¿Ok? Un detalle no menor es que si yo dentro de esa instalación, además de tener todas cargas electrónicas, por ejemplo, tengo algún motor, ¿sí?, tengo algún motor, ya sea monofásico o trifásico, en donde ahora empieza a trabajar, el motor está preparado para trabajar con 50 Hz, pero si tiene corrientes circulantes mayor a 50 Hz, lo van a escuchar con mayor vibración, a ver, sufre la máquina eléctrica y empieza a tener eh, reducción, perdón, en su vida útil. ¿Ok? Reglamentaciones, a ver cómo vengo, vamos bien. Les hablo un poquitito de las reglamentaciones. Existe en países como los nuestros, hoy esto todavía no se multa, pero en Europa sí, así que quizás en algún momento va a llegar también. ¿Qué es lo que hace la reglamentación? Ahora les hablo de la reglamentación, que es la IEEE 519. Lo que hace es, ¿se acuerdan el THDI? La distorsión armónica total en corriente, pero lo que toma es un parámetro que se llama TDDI, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre THDI y TDDI? Es que el TDDI es cuando la corriente en la instalación es máxima. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo una instalación preparada para 1000 amperes y en ese momento estoy consumiendo 10 amperes, bueno, no importa la distorsión armónica que tengo. Ahora, si estoy consumiendo los 1000 amperes para que está preparada la instalación, ahí es donde tengo que hacer la medición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? La reglamentación dice, bueno, ISC, si ustedes se fijan acá, es el poder de cortocircuito máximo en el punto donde toma esa instalación, dividido IL, que es la corriente máxima. Si yo tengo, hagan esa división, ¿sí? No sé, 100, supóngase que el poder de cortocircuito, va a hacerlo rápido, ¿no? 100 kiloamperes dividido 1000, ¿ok? Dividido 1000 amperes, son 100.000 dividido 1000, le va a dar 100, entran en esta, en la que está, digamos, ¿no?, o en la de abajo, no hay problema, digamos, justo en 100 medio, pero entran en uno de los, de los niveles y se fijan cuál es la distorsión armónica máxima que pueden tener en esa instalación, 15, 12, 8, ¿ok?
Eso es lo que dice la reglamentación, que es la IEEE 519, que se actualizó. La última versión es, hasta lo que yo sé por lo menos, la del 2014. ¿Ok? ¿Cómo se mitigan los armónicos? Y acá viene la parte de la solución. ¿Ok? Filtros activos. ¿Sí? ¿Qué es un filtro activo? Es un dispositivo electrónico, ¿sí? Que lo que hace es medir la corriente en la instalación, cómo está la corriente en esa instalación. Ahora se los muestro. Voy a ir directo al grano. Yo tengo una instalación que está generando armónicos. Yo voy a medir cuáles son los armónicos que tengo, ¿sí? El filtro lo hace, es mide con un sensor cuáles son los armónicos que tiene e inyecta una señal en contrafase a la de los armónicos existentes en la instalación, ¿ok? Para que el resultado sea una onda lineal. Básicamente, y vuelvo un poquitito para atrás, lo que usa es el principio de cancelación de ruido acústico, ¿sí? Inyecta una señal inversa a la que está circulando en la instalación, ¿ok? Nosotros desde Schneider tenemos un portfolio de productos que va desde compensación pasiva, que son los capacitores, los bancos de capacitores, que llaman los relés barimétricos, los contactores para capacitores, que seguramente nos han escuchado en otro momento hablar de esto, y tenemos la tecnología activa, ¿sí? En la tecnología activa aparece, sí, el APF, ¿sí? Que es un producto que estamos lanzando o que se lanzó a principio de año, ¿sí? Ya tenemos varios también, muchos ejemplos de instalación de este equipo. Nosotros tenemos dos modelos, les voy a nombrar los dos. Este es el más nuevo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, perdón, vamos a hablar de las características de este. Hay modelos de 50, 100 y 150 amperes. Se pueden poner hasta 8 unidades en paralelo, o sea, lo que lleva a una corriente máxima de 1200 amperes. Corrige armónicas en las fases, corrige armónicas en el neutro. Puede también, si ustedes lo programan, corregir el factor de potencia de la instalación, ¿ok? Pero corrige, dato importante, hasta el armónico 31 y lleva el THDI menor al 5%, ¿ok? Menor al 5%, que es lo que pide la normativa, ¿ok? Vamos a ver que el modelo siguiente, que es el Acusain, es un poquitito más completo, pero este va hasta el armónico 31 y nos lleva la distorsión armónica total en corriente menor al 5%, ¿ok? Les muestro, bueno, tiene comunicación, posibilidad de poner un HMI para el monitoreo, etcétera, etcétera. Pero acá lo que más me interesa, el video no tiene sonido. Uy, perdón, el video no tiene sonido, pero se los muestro un poquitito. Fíjense, acá tengo una distorsión armónica, se los voy comentando, una distorsión armónica en corriente. Esta es la pantalla del filtro APF. Yo puedo ver en el filtro cuáles son los armónicos que tengo. Fíjense, tengo la fundamental, en este caso tengo el 5, el 7, el 11, bueno, ahí lo sacó, algunos más. Voy a prenderlo, ¿sí? El filtro tiene la posibilidad de hacer un filtrado de forma automática o que ustedes puedan seleccionar qué armónicos quiero que saque específicamente, ¿ok? Le voy a dar inicio y ahora fíjense, nos va a mostrar en el osciloscopio, ¿sí? Como la onda, ¿sí? Fíjense que no es senoidal pura, por eso les dije no lo lleva precisamente, o sea, lleva una distorsión armónica de menor al 5%, pero es obviamente, fíjense acá nos da los datos, cómo está la tensión, cómo están los armónicos, ahí nos muestra cómo está mitigando o cómo está sacando o cómo está inyectando la corriente de forma inversa en la instalación. ¿Ok? El funcionamiento, sinceramente, no es complicado, ¿no? Es bastante simple y es un dispositivo electrónico. Acá no van a tener problemas, por ejemplo, de entrar en resonancia como sí lo tienen los capacitores, ¿sí? Básicamente es un dispositivo electrónico, ¿ok? Si vamos a la otra familia, que es la Cusain, ¿sí? Tenemos el PCS Plus, que es digamos, es el Acusain es
un filtro activo de mayor prestación al APF, más dedicado o más, digamos, impulsado en lo que son fábricas, por ejemplo, o industrias, en donde este equipo tiene la capacidad de filtrar armónicos, acuérdense el anterior hasta el armónico 31, en este caso hasta el 51, y este equipo sí puede llevar el THDI a cero, ¿ok? A 0%. También un video para que lo podamos ver cómo funciona, ¿sí? Fíjense en este caso THDI el 35%, fíjense cómo está la instalación. Este es el Acusign, este sí ya viene directamente con pantalla. Puedo poner, yo le quiero decir, che, quiero ir directamente a 0%, ¿sí? Fíjense, ¿ok? O puedo ir yo y decirle, no, ya que está, no lo pongas en 0, ponelo en 5, porque es, digamos, lo que me pide la reglamentación. ¿Ok? Básicamente los diferenciamos en lo que es ir a un mercado industrial, sería el Acusign, que necesita mucho más de precisión y de filtrado de mayor cantidad de armónicos, y ir a un edificio, por ejemplo, de oficinas o un shopping, puede ser, donde iríamos con la oferta del APF que vimos anteriormente, ¿ok? Un detalle también no menor y que siempre es importante nombrarlo, ustedes cuando tienen una instalación eh, en donde tienen un banco de capacitores, ¿sí? Para compensar la potencia reactiva, y tienen también un generador en esa instalación, ¿sí? Y tienen también un generador en esa instalación. En el momento que están dando en generador, tienen que desconectar los bancos de capacitores, ¿sí? Porque los bancos de capacitores pueden hacer un funcionamiento errático en los generadores. En este caso no, al ser electrónico, de hecho puede funcionar, y lo tenemos funcionando en instalaciones en donde solamente hay generadores, por ejemplo, ¿sí? En conclusión, y un detalle no menor también, antes de terminar. Estos equipos pueden también convivir. Yo lo que siempre digo es cuando diseñamos una instalación que vaya a tener filtros armónicos, estos equipos pueden convivir con, ¿cómo se llama? Con bancos de capacitores, ¿sí? Entonces, yo lo que aconsejo siempre es en una instalación tengamos nuestro banco de capacitores para compensar reactiva y pongamos este para los armónicos, ¿sí? Hay que buscar siempre la mejor solución técnico-económica para cada instalación. Conclusión, y no los aburro más y escucho si hay algunas preguntas. Los armónicos ya están en las instalaciones, ¿sí? Vinieron para quedarse. Hay que buscar la causa raíz de los problemas, ¿sí? No pongo un transformador más grande y listo. Y fíjense que no sirven las soluciones estándares. No nos sirve poner un banco de capacitores porque no nos va a eliminar los armónicos, y hasta de hecho nos puede traer algún problema, como alguna rotura constante y hasta un incendio. Vamos a ver las consultas. A ver, acá Ricardo nos dejan una consulta que dice, el dimensionamiento del filtro se calcula en función del amperaje a corregir o en base al consumo total de la instalación. Y a Bueno, partir a- de qué potencia es mm, recomendable instalar un filtro. bueno. Mira, Ricardo, el tema así, siempre es complicado el tema del cálculo del filtro, ¿ok? ¿Por qué? Porque vos podés tener, te doy dos situaciones, una instalación nueva, una instalación existente. En la instalación nueva, ¿sí? Voy a hacer un edificio nuevo, una fábrica o lo que sea. Hoy en día, por ejemplo, si es un edificio que va a tener aire acondicionado, las máquinas termomecánicas, las enfriadoras de líquido, tienen variación de velocidad, ¿ok? Y hoy el termomecánico no está eh, habituado a esto. Entonces, vos como diseñador le decís, ¿qué THDI tiene tu máquina? No saben, ¿ok? O sea, hay que empezar a hacer estimaciones, ¿ok?
Si la instalación es existente, es un poquitito más fácil porque vas, básicamente es muy simple. Pones un multimedidor, acordate que un multimedidor que tenga la capacidad de medir armónicos, ¿sí? Y que pueda hacer el espectro. Tenés que dejarlo un tiempo andando y tomando datos porque necesitas el momento de mayor corriente de funcionamiento de la instalación, pero básicamente, voy a dar un ejemplo fácil, tengo una instalación de 1000 amperes y detecto que tengo un THDI de un 10% en el momento que la instalación está trabajando en 1000 amperes, el filtro es de 100 amperes, ¿sí? El 10% de 1000, ¿ok? Es tan simple, si quieren, como eso, ¿ok? Para hacerlo rápido, ¿ok? Para llevar, y eso en particular es para llevarlo a cero el THDI, ¿ok? Si quieren hacerlo un poco menos, también lo pueden hacer. Acuérdense que hay que pararse en lo que es la reglamentación. Y respondiendo a lo segundo, digamos, a partir de qué potencia, mirá, no hay una potencia mínima. Yo creo que con respecto a los problemas que yo comenté, ¿sí? Vos tenés que instalar el filtro dependiendo los problemas que a vos te traiga, ¿no? Porque vos podés tener una fábrica chiquita que tiene un PLC que se te cuelga todo el tiempo y que te hace perder plata y que con ese PLC controlas todo y que no consumí, no sé, voy a decir una tontería, pero digo 10 amperes, pero si ese PLC cada tanto se apaga o se reinicia, te va a molestar. O si es una fábrica muy, muy grande, pero está pagando un montón de multa por potencia reactiva, porque los capacitores no están llegando a compensar y no pueden porque tenés un montón de armónico, también es importante, digo, no creo que haya una potencia recomendable, digamos, ¿no? Algunas consultas habituales que recibimos respecto de esta oferta, como para repasar o aclarar. Recuerden que estos equipos son escalables, es decir, ustedes pueden colocar hoy un equipo de un determinado calibre y si el día de mañana, por ampliación de la planta o del proceso, por cambio en el equipamiento, tienen un nivel armónico superior, pueden agregarle un segundo equipo que compense la diferencia que necesitan. Si son equipos que se pueden escalar. Eh, por otro lado, también es importante entender que este equipo se puede seleccionar en base a un proceso o a una máquina en particular que se quiera compensar, o también se puede colocar a nivel de tablero general, para compensar un tablero general que tenga una planta, ¿no? Hay diferentes tipos de opciones que se pueden llegar a implementar este tipo de equipos. Sí, Eh, ahí justo llegaron dos consultas que van a eso que vos comentás, Germán. Vamos a responder primero la de Bernardo, que dice que si él en una fábrica tiene varios trafos de media a baja, los armónicos, digamos, pueden pasar aguas arriba del trafo. La respuesta es no, no pasan arriba del trafo. ¿Ok? No pasan arriba del trafo. El trafo es un aislador de redes, básicamente. ¿Ok? Ahora bien, si vos debajo de ese trafo, eh, el trafo, primero acuérdense lo de la potencia, ¿no? Va a empezar a calentar más, va a tener menor vida útil, no le vas a poder sacar el 100% de la potencia si hay mucha carga armónica, ¿ok? Entonces, ese es el problema, corregirle eso al transformador. Arriba de la red, si hay un transformador, arriba de la red no lo va a ver, porque el transformador separa redes, justamente, ¿ok? Bueno, y después viene la de Fernando que dice, bueno, sí, básicamente cada instalación es un mundo, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Les doy ejemplos de edificios que tenemos en distintas zonas, acá en la Argentina, en Uruguay, en Paraguay, digamos, tenemos varios ejemplos de instalaciones de este tipo de equipamiento. Hoy en día, alrededor del 50% depende del edificio, pero digo, alrededor del 50% del consumo de un edificio es aire acondicionado. ¿Ok? Entonces, en vez de compensar en el TGBT, se compensa en el tablero de aire acondicionado. ¿Ok? Y después en el TGBT, quizás en el resto, bueno, se compensa, pero menos. Digo, puede haber una compensación distribuida. De hecho, es lo mejor que puede haber
para los filtros armónicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo Bien. compensé en la máquina de frío, ya después los armónicos ya no están circulando por toda la instalación, ¿ok? Entonces, cada instalación, como digo, es un mundo y hay que estudiarla en particular, qué es lo que conviene, ¿no? Perfecto, Javi. Ricardo nos hace otra consulta. Dice una distribuidora con un trafo de 630 kVA, entiendo que debe ser. Sí. Dice, afectado por varios usuarios de baja potencia, ¿tiene otra solución que no sea sobredimensionar el transformador? Sí, empezar a cobrar multas. Lo que pasa es que todavía no está legislado en países como los nuestros, ¿ok? Pero en Europa ya se hace. Entonces te cobran multa por la distorsión. De hecho, los medidores que tenemos nosotros, por lo menos acá en Argentina, no miden el THDI de las casas. Pero en algún momento se puede hacer, digamos, o podría llegar ese momento y lo que van a hacer es cobrarte una multa. Después nos Después pregunta Bernardo, sí. Bernardo, dice, instalando un medidor de calidad de energía PM8000 en media tensión, ¿qué también puede medir los armónicos de baja? No, no, si vos lo instalás para medir en media no vas a medir nada. Acordate, el transformador separa las redes, ¿ok? Entonces, lo que vos tengas en baja, del lado del en baja, el bobinado de baja del transformador, el PM8000, si está midiendo la parte de media tensión, no lo va a leer. Bueno, continuando con la pregunta anterior, Mm. pregunta si hay filtros para pequeños usuarios. No, a ver, un pequeño usuario hoy no molesta, no hay problema con eso, sí las grandes instalaciones, digamos, no, hoy no hay filtros para los pequeños usuarios, no, no. Déjame ahí hacer un comentario. Si no me falla la Dale, memoria, Ricardo, creo que el filtro Acusign más chico del calibre es de 20 amperes. sí, señor. De ahí para arriba. Pero para que tengas una referencia, un nivel de armónico de 20 amperes en un domicilio es decir, no se da. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena jornada. Muchas gracias a todos.